¿Se imaginan a César Vallejo como personaje, como una suerte pues de Watson con un Sherlock Holmes resolviendo un misterio? Es una posibilidad, ¿no? Vallejo vivió en París justo en la década del 20. Y bueno, esa posibilidad, gracias a esta novela gráfica Marías que se van, de Gino Palomino, pues invita a imaginar esto. Gino Palomino está aquí. Un gusto, Gino. Un Gracias por gusto. estar aquí. Por cierto, Marías que se van ha sido editado por Casa de Cartón. Es un proyecto ganador de los estímulos del Ministerio de Cultura. Es una novela gráfica, no biográfica sobre Vallejo, sino como decía al inicio, pues juega con la posibilidad que Vallejo participó acaso a resolver un misterio, la desaparición de María. Y este es el proyecto que Gino nos viene a presentar. Bienvenido, Gino. Jaime, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar acá. Pues es un bonito trabajo el tuyo y bueno, en realidad yo siempre tengo una admiración muy particular en quienes dibujan, porque crear también gráficamente, uno tiene la imagen de Vallejo, pero imaginarlo Mm, en distintos momentos o en gestos, pues es una tarea no tan sencilla. Y este proyecto además que claro, muchos vallejianos, Marías que se van, se acordarán pues los dados eternos. Tú no tienes claro, Marías que se van, ¿no? Y hay exacto. una María, que es el personaje. Mm, Y decía, bueno, que imaginar a Vallejo pues en distintas formas es un reto y un proyecto que tengo entendido, Gino, por lo que vi en tu Instagram, lo venías ya más o menos madurando con la pandemia, quizás un poquito antes, ¿no? exacto, sí, esto se remonta al 2019, cuando estábamos presentando mi novela gráfica Kemier por ahí, y varias personas que la vieron dijeron, oye, ¿por qué no lo pones en el plan lector, no? Y yo tenía presente que mi novela gráfica, por características del lenguaje, etcétera, de repente en los colegios no la iban a aceptar. Así que, pero le dije a mi editor, a José Luis, el editor fundador de Casa de Cartón, de que es interesante tener una novela gráfica como parte del catálogo, ¿no?, de Casa de Cartón. Así que vamos a desarrollar una obra que sí tenga un perfil, digamos, educativo, ¿no? Que pueda ser aceptado por los padres, por los, en fin, que sea una obra que sí tenga pues una categoría, digamos, ¿no?, de plan lector. Y, y eso fue el inicio de la obra. Empecé a desarrollar la idea. Lamentablemente cayó la pandemia en el 2020 y ahí recién retomé el 2021. Escribí el guión en unos 6 meses, 8 meses, y de ahí unos 6 meses más para dibujar el borrador. Y en ese lapso, felizmente, ganamos el tema de los estímulos y ya iniciamos hacia todo el 2022, ¿no? Y entre enero, marzo del 2022 hasta octubre, ahí terminé de desarrollar la obra. Vamos a hacer un paréntesis para volver a Marías que se van. Ujú, Tú estudiaste diseño gráfico en la Facultad de Artes de la Católica. ujú. Me contabas que siempre dibujabas desde niño y que también tenías inquietudes de crear, ¿no? ¿Cómo así conjugas esta inquietud o qué intención tenías tú en un inicio? A mí siempre me han gustado las historias, desde que leía historietas o leía esos libros juveniles que ahora ya no se venden o que no se leen, digamos, tipo Julio Verne, Jack London, Alejandro Dumas, ¿no? Yo un poco soy de esa generación que fueron los últimos en leer esos libros antes de que llegue Harry Potter. Y a mí siempre me gustó escribir. Aparte veía películas que me causaban cierta impresión, ¿no? Y desde niño escribía y dibujaba mucho también, ¿no? Ahora, cuando llegó la hora de los estudios, supuestamente uno tiene que escoger una carrera práctica, ¿no? Y yo me enteré de la especialidad de diseño gráfico y yo entendía que se dibujaba ahí también. Y, y estaba la Universidad, la Católica, que yo quería hacer estudios superiores de todas maneras. Y postulé y bueno, ya en la universidad un poco me di cuenta que la especialidad de diseño gráfico pues era un poquito para otras cosas, ¿no? Que si yo quería dibujar, hacer cosas creativas, más bien debería dedicarme a ilustración y para eso estudiar la especialidad de pintura, ¿no? Entonces, en eso, ese era más o menos mi camino.
Pero a mediados de los 90, 2, 3 años de estar en la universidad, vino una crisis económica en la casa, ya no pude terminar los estudios, tuve que salir y empezar a buscar trabajo en algo, ¿no? En lo que sea, y ahí se me hizo una crisis de identidad, ¿no? Si continúo con esto o qué hago, ¿no? Eh, y un poco que retomo la ilustración a inicios de los 2000, ¿no? Porque empiezo a conocer otras personas, lo conocí aquí a mi amigo José Luis Torres Vitolas, y él, mejor dicho, él era el editor de una revista de historietas que se llamaba La Inocente Catombe. Y yo vi esta revista en Quilca, allá por el 2001, 2002, y me impresionó, me pareció muy bonita la revista. La compré y me contacté con el número que decía ahí. Y yo le dije, oye, yo también hago historietas, me gustaría enseñártelas, a ver qué te parece, ¿no? Y lo conocí personalmente a José Luis, nos hicimos amigos. Y ese fue el inicio, ¿no? Ya de ahí publiqué una historieta del 2004 en El Inocente Catombe y empecé a concursar en diversos eventos, concursos de tipo de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, eh, empecé a publicar en Carboncito también, la revista Carboncito, y con el tiempo, bueno, desarrollé más historias para publicar, ¿no? Que esa era mi visión, yo quería publicar obras, ¿no? Entonces ahí esperé un momento oportuno para hacerlo. Y en 2009 ganaste un concurso organizado por Perú 21, ¿no? El concurso Buscando el Superhéroe Peruano, y ese personaje Kemier, Sí, ¿no? O Kemier, no sé cómo uno quiera sí. decirlo, pero hay un juego ahí de palabras, evidentemente, con ese Kemier. Sí, yo le digo Kemier, pero tengo amigos que le dicen Kemier. Sí, me enteré del concurso y desarrollé la idea. Yo quería que sea, Este es Kemier. exacto, sí. Yo quería que sea una especie de transgresor, ¿no? De un antihéroe, no un antihéroe, un personaje que se opone al concepto de superhéroe, ¿no? O sea, es también un héroe, pero no tiene ninguna de las características de un superhéroe, ¿no? Eh, la historia felizmente salió bien, a varias personas les gustó, y después de que salieron los resultados me preguntaban, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer con el personaje? Yo no sabía, no sabía si continuarlo como una tira cómica, como una novela gráfica o como una historieta para publicar en internet, tipo en blogs, algo así. Entonces, tardé algunos años en continuar este personaje, ¿no? Aparte yo ya en esa época ya trabajaba como ilustrador profesional, entonces la mayoría de mi tiempo estaba dedicado a dibujar para trabajo, ¿no? Entonces ya es difícil ya cuando estás en esa posición de conectarte a un proyecto donde no te están pagando. Es todo tuyo nomás y tienes que robar tiempo de acá, de allá. Y eso hice con Kemier y felizmente desarrollé la historia en el lapso de algunos años. Empecé el tipo 2011 y empecé a publicarlo tipo 2013 y me tomó algunos añitos en tenerlo listo, pero una vez que estuvo ya en internet, que le gustó a la gente, ya me animé a publicarlo en físico. Mm. Hay una virtud tuya o algo que conjuga, ¿no? Digamos, tus dos intereses, tanto la ilustración como el interés por crear historias, porque también has publicado libros de relatos, ¿no? Tienes ahí has versionado, como que has intervenido unas tradiciones de Ricardo Palma, ¿no es cierto? Entonces ahí hay como una beta también narrativa, y me contabas antes de tener esta charla que te habías metido incluso a un taller de escritura. ¿Cómo conjugas esto? Porque digo, claro, en las historietas, pues a veces hay un guionista y alguien que ilustra, ¿no? Es una dupla, pero aquí Sí. tú eres el que conjuga esas dos. Sí, es que era una persona muy solitaria, solo contaba conmigo mismo para hacer estas cosas. Tenía amigos, pero yo era el que dibujaba, el que hacía estas cosas. Y como te digo, desde que era niño me han gustado las historias, me gustaba escribirlas, me gustaba ver películas, me gustaba
Eh, yo siempre he sido fan de Robin Wood, es un autor de guiones paraguayo que trabaja en la editorial Columba de Argentina. Y cuando leía sus historias, a mí me daban ganas de escribir así, cosas así. Y creo que ese es el comienzo de un autor, ¿no? Cuando tienes una influencia que te motiva, te hace primeramente algo así como imitarlo, ¿no? Pero en el camino te sale algo diferente, no te sale algo propio. Eso me pasó con los guiones de Robin Wood, ¿no? Me gustaba mucho Sabarese, por ejemplo, que era una historieta de un agente del FBI de ascendencia italiana, eh, y muchos otros títulos de Robin Wood que publicaban en la editorial Columba. Después me gustaba mucho Carlos Jiménez, el dibujante español, que básicamente cualquiera de sus obras me atraía, y cada una de ellas, o sea, resonó en un aspecto diferente de mí, porque teníais obras medias humorísticas, otras dramáticas, ¿no? Eh, entonces, un poco que me nutrí de estas influencias, y recién como en el inicio de los 2000 es que la cosa empieza a cuajar, ¿no? Porque cuando yo dejé la universidad, un poco que entré en un periodo así a la deriva, y recién a inicios de los 2000 cuando empiezo a agarrar un poco más la ilustración que le había dejado, y empiezo a ir a estos talleres. Fui al taller de Iván Tais, por ejemplo. Ahí empiezo a entrar en una especie de libertad creativa, y ahí es donde otra vez empiezo a tener ideas y a querer hacer historietas y escribir, porque también escribí algunos cuentitos en esa época. Y lo del volumen, los volúmenes de cuentos ya viene después. Ya, mi amigo del alma, José Luis Torres, él es el fundador de Casa de Cartón. Él regresó, él fundó la editorial en España y regresó el 2017. Y cuando volvió me dijo, oye, cualquier proyecto que tengas, pásame la voz y lo vemos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que surgió, una de las primeras ideas fue una novela detectivesca así para jóvenes. Pero esa idea un poquito se quedó en el cajón en ese momento. Y lo que vino después fueron los volúmenes de cuentos que se publicaron, ¿no? Que fue lo de Ricardo Palma, que se llama La Conquista de Ricardo Palma. Sí. Son 8 relatos que versionan de una manera diferente las tradiciones de Ricardo Palma, desde el punto de vista no del personaje central, sino de un personaje más satelital de la historia, y con una narrativa un poquito más contemporánea, ¿no? Porque la prosa de Ricardo Palma, tú sabes, pues que es un español más antiguo, ¿no? Más lustroso, digamos, ¿no? Más rebuscado. Entonces yo dije, vamos a hacer un libro con tradiciones de Ricardo Palma, pero que puedan leer los jóvenes de los colegios sin decir, pues qué rara esta palabra, ¿no? Entonces esa fue la idea de la conquista de Ricardo Palma. Ajá. Volviendo al proyecto Marías que se van, ahí está, ¿no? La imagen de Vallejo en París. ¿Qué tan complicado, Gino, es conjugar? Bueno, para mí ciertamente es complicado porque uno puede narrar con texto y hay gente que tiene esa vocación de narrar con palabras, pero aquí hay una doble narración también con imágenes, ¿no? ¿Qué tan complicado es narrar, conjugar estas dos formas? Bueno, cuando te gusta no es tan complicado, es un placer. Ajá. Yo me di cuenta cuando empecé a desarrollar historietas largas, ¿no? Porque cuando entré al Inocente Hecatombe, mis historietas eran cortas, de 4 páginas nomás. Pero cuando empecé a entrar en concursos y a hacer cosas de mayor extensión, me di cuenta que uno se puede rajar escribiendo el guión, pero es muy diferente a la hora que transpones esas palabras escritas al lenguaje de imágenes. Muchas cosas cambian, muchas cosas tienes que adaptarlas, suprimirlas, descartarlas, ¿no? Entonces a partir de ahí ya me di cuenta de que para hacer una historieta tienes que partir de un guión, pero no tan detallado. Tienes que tener las ideas claras, es cierto, pero en realidad se escriben los textos a la hora que estás haciendo el borrador, que estás transponiendo esas ideas a las páginas dibujadas. Entonces,
Eso es lo que hice con Marías que se van. Me tomó unos 6 u 8 meses escribir el guión escrito, pero eran solo 15 páginas. Entonces, no es que yo haya escrito demasiado, sino que el orden de la trama y de las cosas que yo quería que estén, eso es lo que me ha tomado tiempo. Ha sido prácticamente un trabajo de un rompecabezas, ¿no? No de cantidad, sino de orden, ¿no? Y con esas 15 páginas ya tenía yo claro qué es lo que iba a pasar a lo largo de una historieta de 207 páginas, ¿no? ¿Ha sido complicado? No, ha sido divertido, porque yo he recogido me he dejado nutrir del género, o sea, de los gags, las cosas típicas que hay tanto en una novela detectivesca como en una buddy movie, que es de Incluso estas. el humor, ¿no? Incluso el Claro, humor sí, que son también. estas historias de dos hombres muy diferentes que están en una cruzada, ¿no? Y que cada uno a su estilo, ¿no? Se complementan, a ratos pelean, pero son amigos, así. Yo me nutrí bastante de eso y muchas de esas cosas de humor que encontré en esas películas, dije que quiero tenerlas, pero en versión así, versión Vallejo de los años 20, ¿no? Entonces sí, más o menos por ahí fue el proceso. Aunque la portada no muestra a Vallejo, pues no es una novela biográfica sobre Vallejo, sino que juega con la posibilidad, porque coincide en la época, 1924, ¿no? Que está ambientada la historia, la desaparición de una cantante llamada María, un detective, Lucien Falcón, que tiene que resolver ese caso y se encuentra con César Vallejo, viviendo en París, y que tiene una mirada particular, como dice, ¿no? Tú tienes una manera particular de observar la realidad. Sí. Pues la pregunta evidente, yo sé que has comentado incluso que el título era otro, la desaparición de Adila. Adila, ¿no? ¿Cómo surge la idea de incorporar ahí a Vallejo como personaje, como, no sé si como gancho, pero también que hay una historia en sí misma, que Vallejo ayuda, empuja, claro, atrae a quienes nos interesa mucho al poeta, por cierto, ¿no? Claro, cuando salió esta idea de hacer una novela gráfica para el catálogo, yo no quería hacer el guión, porque yo ya sabía que el trabajo de guión es pesadito, es bien trabajoso, más que nada por desarrollar buenas ideas, ¿no? Porque eso es difícil. Y yo dije, ¿sabes qué? Gasto mucho tiempo haciendo el guión y ahora solo quiero dibujar. Entonces José Luis me dijo, mira, ¿qué te parece si adaptas uno de los libros de nuestro catálogo, ¿no? Y curiosamente me sacó París con aguacero, de Jorge Gondemar, que es un libro de Casa de Cartón. Y yo lo volví a leer, porque ya lo había leído antes, y me di cuenta que es un libro muy bacán de literatura, pero que para la visión que yo tenía de una novela gráfica juvenil, no la podía adaptar. Pero me gustó la idea de Vallejo. Dije, caramba, Vallejo y este contexto histórico puede ser. Y ahí es donde un poco se me junta con la idea de la novela detectivesca que tenía guardadita. Y a partir de ahí es que empiezo a desarrollar la idea de Vallejo como personaje. En un principio jugué con la idea de que él sea el detective. Pero el tema es que para ser detective y hacer ese trabajo un poco que tu pensamiento tiene que ser de una manera no más racional. Entonces dije, no, mejor que Vallejo sea él y que se complemente con otro. Y ahí un poco empecé a acordarme de las buddy movies, eso, y dije, ya, algo así quiero. Quiero que sea la historia entre Black Sabbath y Tintín. Black Sabbath, esta serie de historietas que es con el detective Black Sabbath, es un gato negro antropomorfizado. Algo así con Tintín, ¿no? Que es un poquito más conocido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pensar en la trama. Lo importante fue el pensar en un crimen, porque como esta es una novela detectivesca, tiene que partir de un crimen que sea un poco raro, que necesite un detective para resolverlo. Entonces, eso también me tomó tiempo, imaginar un crimen. Primero imaginé una víctima, que dije tiene que ser una persona inocente, adorable, algo que te golpee la visión, ¿no? Desde la primera página. Y dije, puede ser un niño o puede ser una mujer. Entonces, como es un género detectivesco negro, la figura de la mujer, ¿no? Un poco
idealizada, ¿no? Como una diva, algo así. Dije, ya, ella tiene que ser. Y eh, en un principio no era una cantante, en un principio un poco ella era una socialité heredera de París, ¿no? Que está en un problema de herencia con su hermano, ¿no? Eh, pero en el trabajo de investigar, de documentarme, me pareció tan interesante el contexto sociopolítico de Francia, con todas las cosas que estaban pasando, que dije, esto es mucho más rico que la historia que tengo en mente inicialmente. Así que la trama cambió. Ya no fue en torno a una socialité rica heredera, sino a una cantante de Montparnasse, ¿no? Que está envuelta con todos estos grupos, con los surrealistas, con Y que es migrante además. que es una inmigrante, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya la historia un poquito que cambia, ¿no? Sí, bueno, lo que has mencionado, la documentación, para darle también coherencia, ¿no? Al relato, porque uno podría tomarse libertades, pero está ambientada en un periodo determinado, entonces, desde los escenarios, ¿no? Decía, ¿cómo será documentado Gino Palomino, ¿no? Porque hay que, claro, retratar ciertos lugares, cabarets, cafés, las calles. Entonces Mm. hay, y no sé, de repente es una pregunta así exagerada, no sé si has tenido que ir a París, claro que no es tan cerca, para documentarte, ¿cómo ha sido ese No, proceso? felizmente hay internet, un montón de Ajá. internet, pero sí he agarrado hasta videos de turistas que pasean, porque, por ejemplo, para dibujar la ópera Garnier necesitaba un grado de detalle. Y felizmente hay, por ejemplo, unos patas que con un dron se pasean por la ciudad, ¿no? Y gracias a ese video de un dron volando la ópera Garnier, es que pude hacer los planos que aparecen al final de la obra, ¿no? Con bastante detalle. Ahora, el Pont des Arts, que es muy importante, que yo lo tenía presente desde la época de Rayuela, que a mí es una obra que me encantó, el detalle de ese puente igual gracias a videos de gente que está visitando, que están en los botes que pasan por el Sena debajo del puente, ¿no? Pero para una cosa que me ayudó mucho fue un video de la RTV española, que es un documental de los años 20, ¿no? Donde ahí me entero de la existencia de muchos personajes y muchas cosas que vienen a enriquecer la trama, ¿no? Por ejemplo, estos movimientos nacionalistas, monarquistas, ¿no? de esa época, ¿no? De Charles Maurras, había un escultor también que había fundado una especie de unos paramilitares, ¿no? Que eran una fuerza de choque, ¿no? Y este escultor se llama Maxime Real de Sar, ¿no? Que un poco también inspira a uno de los personajes de esta obra. Y básicamente sí, felizmente no tuve que viajar, pero sí, y bueno, las biografías de Vallejo, ¿no? Que también, que sí, las tuve que leer bastante, ¿no? Sí, Sí, para también, ¿no? Que el Vallejo que interviene, pues no sea una caricatura en el sentido, ¿no? Del discurso, ¿no? Lo que él dice. Eh, claro, sí, o cómo sea, insertar la poesía ahí para que no sea tan impostado, ¿no? Hay escenas donde Vallejo dice, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, claro, y aparece en el momento del diálogo, ¿no? Calza con esas claro, circunstancias. esa era la idea. Yo quería que haya poesía también, porque, o sea, Vallejo está muy presente en nuestra realidad cultural, pero mucho como un personaje casi histórico, ¿no? Al menos yo sentía eso, ¿no? Obviamente que también hay obras que recopilan su poesía, etcétera, pero yo quería para esta obra que no sea netamente Vallejo como un personaje histórico, sino que haya su poesía también. Así que me las arreglé para meter versos ahí en la trama aquí y allá, ¿no? Y que tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo, donde él está en la calle, según entiendo, él no llegó a hacer eso, o sea, a declamar en la calle, pero él sí declamaba su poesía. Entonces a mí me gustó esa figura y dije, este es un buen momento para que Falcón lo vea, digamos, por primera vez. Quizá no por primera vez, pero por primera vez sí se fija en él, ¿no? Un poeta peruano en la calle que está declamando, ¿no? Ese momento me pareció que era genial para que él diga su poesía, ¿no? Y así mismo también hay varios momentos de la trama
en los cuales yo quería que él diga sus poesías, que se vean los versos de Vallejo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu proceso de trabajo, Gino? ¿Tú dibujas Ah, primero en papel, boceteas y hay sí, una etapa en la que trabajas en digital, en computadora, o eso ya es muy, muy al final? sí, esa es la parte más fácil, entre comillas, porque es la más operativa. La más difícil para mí es hacer el guión al inicio de todo, porque es una etapa así de probar, de imaginarte, de descartar. Y es lo que más me tomó tiempo, porque fueron 6, 8 meses, como te dije. Y después de eso hacer el borrador en lápiz, ¿no? Como un machote, digamos, ¿no? Eh, Esa es una parte fundamental, porque ya con ese machote yo ya sé qué cosa dibujar al lápiz en las páginas grandes, ¿no? Con más detalle, ¿no? Eh, Eso sería el siguiente paso, ¿no? Después, una vez que tengo este machote a lápiz, hacer las páginas oficiales, ¿no? Dibujarlas a lápiz. Esto la digitalizo, las escaneo y trabajo yo en Photoshop con una tableta digital, Wacom. Ujú. Hago el trabajo de línea y después del trabajo de línea hago el trabajo de color, ¿no? Todo ese trabajo me tomó entre marzo y octubre del 2022. Y a la par, o sea, en el tiempo que me sobraba, hacía el rotulado, las letras. Escribía bastante y los ponía ahí los textos. Y felizmente tuve el 2023 para afinar detalles, para dar un poquito más de detalle al color, un poquito delinear los globos de diálogo y otros detalles que, digamos, en la versión que terminé el 2022 se podían mejorar, ¿no? Este, y la verdad yo estoy corrigiendo hasta el final, hasta antes de mandarlo a imprenta, siempre estoy fijándome así maniáticamente, ¿no? Qué cosa se puede cambiar, qué cosa se puede mejorar, ¿no? Y ya una vez que ya se va a imprenta, ya felizmente ya descanso. Entiendo que es adaptarse también a los tiempos, ¿no? A la tecnología, que es una aliada, pero no una condicionante, ¿no? Es decir, se- ya con la experiencia hay quienes dibujan directamente en la pantalla, pero pienso que tiene Mm. un encanto y una impronta distinta dibujar primero en papel, ¿no? A mano. Sí, yo siento que tengo más control cuando dibujo a mano en un tablero así, porque sí tengo amigos, colegas que de frente hacen su borrador en la pantalla, ¿no? Pero la verdad yo todavía sí ahí soy un poquito más tradicional. Ahí me gusta ver, tener el borrador a lápiz, porque como te digo, siento que tengo más control del dibujo ahí, ¿no? Ya digitalizarlo ya es darle pues una calidad, ¿no? Más para tanto de color, de resolución, ideal para la impresión, ¿no? Felizmente cada vez menos sobre la novela gráfica, pero algunos aún la ven como una subliteratura, ¿no? Particularmente pienso que tiene muchas posibilidades, que puede a nuevos lectores, hablando de esta época donde la imagen tiene mucho peso, abrir posibilidades y fomentar, ¿no? Nuevas formas de leer o si quieres como acercar al libro, ¿no? No sé qué mirada tú tienes sobre la novela gráfica en ese sentido. Yo siento que felizmente se está produciendo cada vez más. Sí. Yo veo que cada año salen más obras y mejor aún hay más jóvenes metidos en el tema de la historieta, incluso en formatos que yo no conozco muy bien, como el webtoon, por ejemplo, que es las historietas en online para leerse haciendo scroll, ¿no? Yendo de arriba hacia abajo, en un formato, es como una tira cómica pero vertical infinita, ¿no? Se va leyendo de arriba hacia abajo. Eso es muy interesante el webtoon. Todavía no he entrado ahí, pero como te digo, me parece interesante y hay muchos autores jóvenes que acá, de nuestro medio, que están desarrollando eso. Este, con suerte, sí, yo siento que ya la historieta está en las bibliotecas como libros más, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá que captar más público, porque, o sea, y para mí ese es el principal problema no solo de la historieta, sino en general de nuestro país, de que no hay muchos lectores. Entonces, nuestra primera misión es captar más lectores y yo particularmente siento que lectores jóvenes, porque es mucho más fácil que una persona sea lectora
si es que el libro, la experiencia de lectura viene desde la infancia. Un adulto es más difícil, ¿no? Porque ya tiene hábitos, ya tiene otro hobby, entonces es más difícil de que se acostumbre a leer. Pero si es desde joven, ves historietas o lees libros así, ya forma parte de tu formación, y esos chibolos que compran chistes o historietas es mucho más fácil de que sigan comprando cuando sean jóvenes, adultos, ¿no? Entonces ahí esa es un poco la visión que yo tengo, ¿no? Tratar de capturar la lectoría juvenil. Sí, que tiene su público, hay una legión, ¿no? Cuando se hacen esas Comic-Con o actividades sobre la Sí, historieta o la novela gráfica, hay un público. es Lo bien que sucede que fuerte. también como ya industria o mercado, ¿no? Quizás ahí también Sí, ya hay un papel del Estado. Felizmente, bueno, este proyecto ha ganado los uf, estímulos sí, del Ministerio de Cultura y se sí, ha podido materializar, ¿no? claro, También. ¿no? Es un producto caro también, ¿no? La historieta, Sí, sí, bueno, en este caso por la la extensión, ¿no? extensión. La extensión, porque evidentemente también se puede editar cosas por ejemplo, en blanco y negro, Mm. en un tapa blanda, ¿no? Que es más barato, ¿no? Pero por las características del proyecto, sí, esto sí salió un poquito más costoso, y aprovecho para decir que gracias a los estímulos del Ministerio de Cultura, he podido desarrollar esta obra, porque si no, de otra manera habría sido muy difícil. Quizás lo hubiese terminado, pero no sé en cuántos años, y publicarla igual, no sé con qué habría tenido que hacer, porque los costos son altos, Sí. y felizmente con esta ayuda a los autores se nos facilita mucho mejor hacer nuestras obras. Mira, has trabajado sobre Ricardo Palma, o has intervenido en sus tradiciones, Vallejo como personaje que te ha permitido imaginarlo, ¿no? Y me llama mucho la atención los distintos dibujos de Vallejo, ¿no? Y manteniendo, claro, la imagen que tenemos de él, ¿no? Incluso el perfil, la frente también pronunciada, en fin, ¿no? Hay una consistencia también en las ilustraciones ahí de Vallejo. Si tuvieras que trabajar Claro. sobre otro personaje, sea histórico, literario, un proyecto, ¿quién sí te gustaría? Me atrae mucho la figura de Pedro Paulet, porque fue un pionero así de la ciencia, no solo mundial, o sea, peruana, ¿no? Porque en la época en que él desarrolló sus proyectos, sus trabajos, hombre, acá en el Perú era una realidad muy diferente, ¿no? Entonces, sí, por el lado científico, ¿no? Haber sido el padre de la cohetería, ¿no? Que haber aportado incluso a la Unión Soviética en su programa espacial, ¿no? Entonces hay cosas muy importantes, muy interesantes de la figura de Pedro Paulet que me llaman, ¿no? Y hay muchos personajes así. Alfonso Ugarte me llama mucho porque es una persona muy... o sea, los héroes nacionales suelen ser pues Grau y Bolognesi, ¿no? Y ya un poquito tercero, Alfonso Ugarte, ¿no? Pero me parece un héroe increíble, o sea, lo que hizo y el destino que tuvo, ¿no? Entonces, su figura también me atrae, ¿no? Sí, en realidad este tipo de formato de adaptar eh, personajes de nuestra cultura o de nuestra historia con cultura popular, a mí me parece genial. O sea, me atrae mucho desarrollar obras de ese tipo, ¿no? Ojalá que vengan o se materialicen también esos proyectos. Ojalá. Gino, entramos pues a la secuencia de cierre de nuestra charla, que es hablar de 5 libros favoritos. Afortunadamente tú me has contado que sigues la página, que esta sección también te Sí, gusta. Entonces ahora tienes la oportunidad de hablarnos de 5 libros. No ya. tienen, como te decía previamente, que ser de narrativa gráfica, ¿no? Puede ser 5 libros que para ti como lector sean significativos. Ya. Para mí el primero es Memorias de Adriano, que es un libro que leí hace unos 10 años, y la prosa, la elegancia, los temas que toca son tan poderosos y me despiertan las ideas, la imaginación, que me produjo una impresión muy grata descubrir Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Eh, en segundo lugar yo pondría Servidumbre Humana de Somerset Maugham, que fue un libro que cuando lo leí yo estaba más o menos en la misma situación que el personaje. Es un joven que está tratando de ubicar su lugar en el mundo, ¿no? Que está viendo a qué cosa se va a dedicar, ¿no? Y él en un momento también se decide por el arte, y
en ese momento yo estaba prácticamente en la cuerda floja, ¿no? En seguir o no seguir, ¿no? Entonces es un libro que me identificó mucho y por el destino que tiene este personaje, ¿no? Philip Carey, de Selvin Brumanan. Ese sería el segundo. El tercero sería Luz de Agosto, de William Faulkner, que a mí me encanta Faulkner. Y cuando leí este libro me sacó totalmente de mi realidad y me hizo conocer personajes y una manera de ver el mundo totalmente diferente, ¿no? Ver este personaje que parece es de hecho un criminal, pero te das cuenta que al final ha sido una víctima toda su vida. Esta especie de misticismo que tiene el sur de Estados Unidos, que al menos lo retrata de una manera muy, muy atractiva y casi salvaje, ¿no? William Faulkner, ¿no? Ese sería el tercer libro. El cuarto sería bueno, mi autor favorito es Roberto Bolaño, y yo pondría Los sinsabores del verdadero policía, que no es su obra más famosa. Es más, yo siento que está incompleta, creo que está incompleta, pero de Roberto Bolaño yo leería cualquier cosa que lee, porque o sea, su estilo, su manera de escribir eh, es muy atractivo, tiene una fluidez y una facilidad de palabras, de que te puede estar contando cualquier cosa y yo estoy embobado. Y esta novela en especial me gustó mucho porque tenía muchas posibilidades y al final no cascaba en nada. Entonces yo ahí me sentí un poquito frustrado, pero no sé, de alguna manera me quedó un poco en la memoria esta novela. Y en último lugar pondría Kramer contra Kramer, de Avery Corman. Es el libro que es la base de la película famosa de Dustin Hoffman y Meryl Streep, porque me conectó mucho con una cosa que yo desconozco, que es la experiencia de la paternidad. Y aparte yo lo leí muy joven, tenía 17 años creo. Y la prosa de Avery Corman es sencillísima y sin embargo te conecta profundamente con lo que está hablando, que en este caso es la vida de un hombre de 30 y pico años que se ha casado, que ha tenido un hijo y que parece sencillo, o sea, parece simple, pero en los detalles de su vida uno se adentra totalmente en el personaje. Y, y es una obra, como te digo, que conecta así con temas que uno no conoce, pero prácticamente los vives, ¿no? Cuando lees la obra. Un recuerdo muy, muy bonito es de leer Kramer contra Kramer. Y si tuvieras que incluir una novela gráfica a estos 5. A mí pondría de Carlos Jiménez cualquiera. En este caso elijo Paracuellos, que es la obra que él escribió. Él de niño estuvo en esta especie de orfanatos que se llaman los hogares de auxilio social en la época del franquismo. Y esos orfanatos eran prácticamente una cárcel para niños. Y es bien fuerte ver esas experiencias que criaturas tan inocentes, tan vulnerables como los niños, están sometidos a estas autoridades, ¿no? Que los criaban entre comillas, ¿no? Pero los hambreaban y los maltrataban, ¿no? Y sin embargo hay momentos de ternura, así bien conmovedores, ¿no? en la obra. Y cómo ellos descubren las historietas, ¿no? Que eran como para nosotros el cine, ¿no? Porque ellos no salían de ahí y era un escape alucinante, pues, ¿no? de la realidad en la que vivían, ¿no? Cómo consiguen comida, los juegos que jugaban, ¿no? Es una obra que explora cosas muy profundas del ser humano a través de la experiencia de niños que están prácticamente prisioneros en un orfanato, ¿no? Y sin embargo hay ratos en que uno se mata de risa porque hay cosas bien divertidas, ¿no? Entonces, sí, yo lo pondría ahí a Paracuellos, de Carlos Jiménez. Gracias por ese plus, Gino. Quiero, por favor, que nos muestres, porque apenas he mostrado la portada de Marías que se van, ¿no? Esta novela gráfica que se ha editado por Casa de Cartón.
La pregunta inevitable seguro va a ser, Gino, ¿cómo se consigue el libro? Si se va a presentar Sí, próximamente, no sé qué actualizaciones nos tienes sobre... bueno, está en la librería El Virrey de Miraflores, está en Open Book de Loba Liguereta, está en Factory Comics de Arenales, lo pueden buscar por internet también en Libros Peruanos, en Busca Libre. Lo vamos a presentar, van a haber varias presentaciones. Para mediados de junio va a haber una en el Centro Cultural Ricardo Palma. Después, el 4 de julio, va a haber una en la Alianza Francesa. Y finalmente, en la Feria del Libro también va a haber una presentación que ahí oportunamente a través del Instagram de Marías que se van, ahí vamos a estar publicando y en el Facebook también. Así que nada, ojalá que ahí vaya gente para conocernos un poquito más. Y tú también estás invitado, así te espero, Jaime, ahí. Muchas gracias, Gino, felicitaciones por el trabajo, ha sido un bonito viaje jugar con Vallejo como personaje, como detective, como asistente de... Acaso a veces más Sherlock que Watson, ¿no? Pero ahí como en dupla con Falcón y tratando de resolver un misterio. Claro, dos personajes diferentes que se complementan. Sí, sí. Felicidades, Gino. Gracias también a quienes nos han seguido pues, en esta charla con Gino Palomino. Hasta cualquier momento.